Para ello tenemos al doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay para profundizar en el tema. El doctor es abogado, jurista e internacionalista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es profesor de política exterior en su misma casa alma mater. Dictó en el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, Río de Janeiro, en el 2014. Es presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Es profesor de Relaciones Internacionales en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN. Profesor de Política Internacional en la Universidad Ricardo Palma. Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de San Martín de Porres. Profesor de Política Internacional Asiática y Política en la Universidad San Ignacio de Loyola, y también dictó lo que ha sido el curso de Política Internacional Latinoamericana. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y miembro de número y del curatorio de la Academia Interamericana de Derecho Nacional y Comparado. Ha sido vicerrector de Asuntos Exteriores del Instituto Internacional de Gobierno y exdecano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Perú. Ha sido presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Internacional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Tiene 8 libros publicados y actualmente es columnista de la página internacional del Diario de Correo, donde escribe todos los días. Muy buenas noches, doctor Miguel Ángel. Es todo un honor tenerlo aquí en nuestra sesión. Muy buenas noches con todos ustedes, amigos del Club ONU San Marcos, formado fundamentalmente por estudiantes universitarios de la red de estudiantes de todo el país. Mi saludo a todos y cada uno de ustedes. Muy congratulado, Francesca, Joseph, que lideran este importante grupo de universitarios, por la generosa invitación que ustedes me formularon hace ya cerca de un mes. Me siento muy contento por ello. Muchas gracias por la invitación. Es verdad que inicialmente yo les había planteado un tema asociado a la seguridad y a la defensa en los temas internacionales, pero conforme fue avanzando la coyuntura, los procesos, yo me he permitido pedirles a ustedes, sugerirles cambiar la temática y referirme al, al derecho comunitario y de manera particular al derecho comunitario andino y la conceptualización jurídica de lo que se entiende por la supranacionalidad. En los últimos meses debo relevar que el impulso que está cobrando el derecho comunitario en la región andina está llevando a que se creen nuevas sinergias, nuevos volúmenes para percibir, para mirar, auscultar y para, por supuesto, mirar resultados de la eficacia de lo que significa el sistema de integración andina, que tiene, como he dicho en alguna vez, en alguna ocasión, a la comunidad andina en el centro y una serie de órganos que van dando vueltas allí y que forman el sistema andino de integración. Pues bien, el impulso del derecho comunitario, por supuesto que tenemos que rellevarlo y conducirlo por el carril que corresponde en estos momentos para los países que forman parte de la comunidad andina, que son Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, y los que integran además el Parlamento andino, que sería Chile. Entonces son 5 en el Parlamento andino y 4 en la comunidad andina. La subregión, el ámbito de la comunidad andina, de la región andina.
Y este proceso de impulso, yo quisiera de manera particular relevarlo con el nombre propio del parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar, por favor. Viene de manera sostenida, esforzada y denodada, impulsando esta nueva mirada del derecho comunitario, el derecho comunitario andino. Y asumo, entiendo que la doctrina que existe sobre el derecho comunitario tiene que ser revitalizada. Necesita y requiere reingenierías. Hace muy poco escuchaba al secretario general de la comunidad andina, Jorge Hernando Pedraza, que se refería en una reunión internacional planetaria de derecho a la importancia que tiene el sistema andino de integración y al derecho comunitario también. Y se refería evidentemente a los resultados de las producciones normativas que acontecen en el marco del sistema andino de integración. Por eso asumo, entiendo que este es un vector con el que los países de la región tienen que mirarse para lograr esa ansiada y soñada, auténtica, realista integración que se quiere y que sea evidentemente ese modelo en América, porque evidentemente además existe otro en el marco de la Unión Europea que ha tenido un importante proceso en los últimos 70 años, al que me voy a referir de alguna manera a lo largo de mi exposición. Entonces, gracias a ustedes por esa invitación que me formulan, y yo he dividido mi conferencia en dos partes. La primera sobre la supranacionalidad y la segunda sobre el derecho comunitario andino propiamente dicho, que va a ser una derivación de la primera. Entonces, allí es donde me voy a concentrar en la fase doctrinaria y después me referiré al impacto que tiene para las relaciones internacionales un mecanismo de integración regional, como es, por supuesto, el de la comunidad andina y esta suerte de órganos que están alrededor y que todos producen normas que configuran el denominado derecho comunitario andino. Sin embargo, hay evidentemente confusiones que he podido percibir a lo largo de los últimos tiempos sobre, consulto si se ve bien mi pantalla, ¿se ve bien? Sí, sí se puede ver. Se ve la pantalla de PowerPoint. Tendría que ponerlo en presentación. Muchas gracias. Te agradezco mucho por ello. Las confusiones sobre cómo identificar la fase normativa en el concepto de la supranacionalidad, porque antes de ella existe el concepto nacional, la nacionalidad. Entonces, la idea en esta primera parte es mirar, visualizar cómo es que se produce, cómo existe la supranacionalidad. Y yo quisiera, en consecuencia, referir primero que la normalidad del sistema internacional es absolutamente westfaliana. Es decir, la normalidad es que todos los estados, los que forman el sistema internacional, son 193, por favor. Los estados tienen una cualidad intrínseca que no la tiene nadie, solamente los estados. Y esa cualidad intrínseca que tienen los estados, aquí los he referido,
como Estado 1, Estado 2, etcétera, pueden ser los 193 estados. Esa cualidad inherente al Estado se llama soberanía. Decía westfaliana porque la paz de Westfalia de 1648, que le pone fin a la guerra de los 30 años, de manera categórica, lo que dio como legado al derecho internacional fue justamente el plus, la madurez del concepto de la soberanía que estaba allí por 2000 años atrás seguramente, pero sin la claridad y la objetividad de saber que la soberanía es inherente al Estado, como por ejemplo la dignidad de la persona humana, para que más o menos nos entendamos. Y que esa soberanía del Estado hace que su calidad y su cualidad de relacionamiento con los demás estados sea exactamente una relación de igualdad. Por tanto, prima facie, la normalidad es que en el sistema internacional los estados, después podríamos hablar de otros actores internacionales, pero en la fase westfaliana los estados son absolutamente homogéneos, iguales jurídicamente. No son iguales políticamente, no son iguales militarmente, económicamente, tecnológicamente. No, solo jurídicamente. Por tanto, esta igualdad jurídica de los estados es una garantía en el derecho internacional. Sin embargo, se dieron cuenta los propios estados que con solamente tener una relación plana, seguían produciéndose conflictos, guerras, porque colisionaban unos a otros. Y entonces, claro, pensaron y creyeron que para viabilizar un mejor relacionamiento, donde un estado y otro estado mutuamente no pueden uno al otro castigar, sancionar jurídicamente, es que surge el concepto de la supranacionalidad. Y la supranacionalidad, en consecuencia, está referido a un acto creativo de una entidad, llámela institución, llámela órgano, llámela organización, llámela organismo, el nombre que quisiéramos. Aquí, para efectos de la exposición, decimos órgano, y ese órgano es un órgano, es una entidad que está por encima del Estado. Fíjense ustedes, no está en una relación plana como los demás estados, sino por encima. Y al estar por encima, crea lo que se llama la supranacionalidad. No es la nacionalidad que se encuentra en el primer plano donde estoy graficando con mi cursor, sino la supranacionalidad porque está por encima de los estados. Y esa supranacionalidad solamente es consecuencia de una sola cosa. Los estados tienen que elevarse. ¿Para qué? Para ceder una porción de su soberanía. Significa esto que cada uno de los estados cede una porción de esa fuerza del jus imperium, esa fuerza de esas categorías que permiten mandato, y la cede a una entidad que se convierte para los efectos prácticos de la supranacionalidad como un vector y una categoría mandatoria hacia los estados. De tal manera que las mejores relaciones entre los estados es que una entidad superior las regule, sea mandatoria para ellos. Esa entidad superior es el ámbito de la supranacionalidad, que es lo que hemos visto con la Unión Europea como tal, la Comunidad Andina como tal, ámbitos supranacionales porque están fuera
exógenos a los estados, por encima, miran a los estados hacia abajo, porque los estados lo han querido. Significa entonces que hay una voluntad inicial, una voluntad básica, que es una voluntad que el Estado de manera libre accede para crear esos vasos comunicantes de mejor relacionamiento. Entonces, la supranacionalidad no otorga, entonces muy importante, a las entidades no les otorga soberanía. Es verdad que el Estado cede soberanía, pero uno podría creer que si los estados todos ceden un poquito de soberanía, juntamos esa soberanía y se la damos a la entidad internacional, como por ejemplo la Comunidad Andina. No, porque las entidades internacionales jamás, nunca tienen soberanía. Lo que pasa es que al ceder una porción de la soberanía, se traslada y llega como filtro en lo que se entiende por poder. Un poder sui generis, especial, que tiene y que, por supuesto, por su naturaleza mandatoria, grafica esa cesión de soberanía. Porque la supranacionalidad, estimados amigos que me escuchan esta noche, de la cual estoy muy gratificado, la supranacionalidad siempre tiene carácter mandatorio. Si no tiene carácter mandatorio, no hay supranacionalidad. Esto es muy importante, de tal manera que mientras los estados son entre ellos planos, uno a otro, no se pueden sancionar porque los dos, los tres, los cuatro y todos tienen soberanía, y una soberanía no es más importante que la otra. La soberanía de un estado hegemón, como la soberanía de un estado, si quieren ustedes, periférico, es para los efectos jurídicos sencillamente soberanía, igualdad de soberanías. No hay una más que otra. La supranacionalidad es lo que permite el ejercicio sobre la base de acuerdos de una convivencia, de un pacto que establecen los estados. De manera que podríamos graficarlo de la siguiente forma. La Unión Europea puede ser la CAN, se me ocurre, puede ser ALADI, puede ser CELA, puede ser incluso hasta la Alianza del Pacífico, cualquier entidad, pero sobre todo las que tengan un carácter de integración por antonomasia, esa es la esencia. Hay algunos otros mecanismos de seguridad y defensa, este no, este es absolutamente de integración, por eso estamos hablando de la integración, y es que en esa supranacionalidad donde se encuentran y por la cesión de la soberanía, entonces están investidos esas entidades como la Comunidad Andina, la Unión Europea, digo, de una prerrogativa preeminente para dictar decisiones con carácter obligatorio. Fíjese usted, la naturaleza de la obligatoriedad siempre es nacional. La naturaleza imperativa siempre es estatal. Sin embargo, por acuerdo, por pacto, por lo que en el derecho internacional se conoce como pacta sunt servanda, es decir, el acuerdo entre las partes, y ese acuerdo entre las partes sencillamente tiene que cumplirse. Si en 1969, cuando se crea con la firma del Acuerdo de Cartagena, el Pacto Andino, el acuerdo es que se crea este volumen, esta entidad que tiene un carácter supranacional, es evidente que acuerdan previamente que lo que diga esa entidad, los actores que lo han decidido, lo aceptarán como mandatorio. ¿Qué cosa? Las decisiones que adopten.
Y esas decisiones no pueden ser otra cosa que obligatorias, nunca recomendativas, porque la supranacionalidad es por antonomasia obligatoria. ¿Y por qué obligatoria? Porque justamente en ese nivel de excepción que se dictan medidas imperativas es para establecer esos relacionamientos entre los estados o los demás actores internacionales. Por tanto, la Unión Europea, a la que siempre citaré porque es la gran partera de los procesos de integración del siglo XX en el planeta, o la Comunidad Andina en nuestro continente, toman decisiones. No solamente es verdad, como vamos a ver luego, la Comunidad Andina, sino también los demás órganos toman decisiones según su naturaleza, y esas decisiones son mandatorias, obligatorias, de tal manera que los estados son receptores de ese mandato. Y los estados en su calidad receptora se subordinan al mandato de la supranacionalidad. Miren ustedes este ejercicio que sucede en el ámbito internacional, que es lo que le da vida a espacios como la Comunidad Andina. No hay acto de rebeldía. No puede haberlo, porque previamente ha habido un acto consensuado, un acuerdo, un pacta sunt servanda, que preestablece que la conducta imperativa debe ser asumida como obligatoria. Esto que estoy refiriendo es muy importante porque nos ayuda a establecer en consecuencia que no existe ningún proceso de integración en el planeta Tierra que no se defina por la supranacionalidad. Cuando no hay supranacionalidad, no puede haber proceso de integración serio y profundo, porque la integración se eleva cuando los estados aceptan con aquiescencia un mandato de arriba. Y no es un mandato inconsulto, repito, es un mandato como consecuencia de un acuerdo previo. El acuerdo de Cartagena es un tratado. Está configurado conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que estipula como dinámica esencial en el tracto del instrumento el acuerdo previo, la voluntas gentium de los pueblos que establecen una relación vinculante y que evidentemente esa relación vinculante debe establecer que ninguno de ellos puede hacer acto de rebeldía, porque hay un acuerdo. La rebeldía significa desaforarse del sistema de integración, del proceso mismo de la entidad o del órgano de integración. Cuando hay rebeldía, se acaba la integración. Por tanto, y en consecuencia, quizá nos pueda apoyar como ejemplo lo que le ha pasado a la Unión Europea a lo largo de su proceso. Como ustedes saben, luego de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, el impacto planetario por la guerra más ciclópea que afrontó el sistema internacional acabó con la Carta de San Francisco, que dio origen al sistema orbital global supranacional más excelso que se llama las Naciones Unidas, en reemplazo, es verdad, de la Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, que fuera luego de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles de 1919. Bueno, Europa quedó devastada. Y cuando Europa queda devastada, surge una conciencia colectiva
de sacar a flote, revitalizar al espacio del viejo continente, y por eso surgió mucho el concepto de la unidad del continente europeo. Buscaban afianzar, recuperar el tiempo. 2 guerras mundiales en un siglo había impactado sobremanera Europa, y entonces, claro, lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial son establecimientos de reuniones para fortalecer a los estados bilateralmente, trilateralmente o multilateralmente. Ahí están, no los voy a desarrollar por un tema de tiempo, pero no podemos olvidar que la génesis de ese proceso fue la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el año 1951, el famoso proceso que dio Benelux, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 6 años después, en la configuración de ese proceso de integración, vean ustedes, el Acta Única Europea de 1986, que creó por primera vez ya seriamente una suerte de mercado único para los países miembros de la Europa primero occidental y con ellos luego de la Guerra Fría, incorporándose progresivamente lo de Europa Oriental. Hoy día son 27 estados, porque Reino Unido ya no lo es, salió por el Brexit, como todos sabemos. En 1993, el famosísimo Tratado de Maastricht, que crea propiamente a la Unión Europea, es el proceso lógico que se materializó en 1999, cuando aparece la moneda para todos los países miembros del sistema europeo, que fue, como sabemos, el euro. Materializó esa unión y esa unidad monetaria. Y el Tratado de Ámsterdam, un poco más, el de 1999, que dio un paso que a mi juicio hasta ahora no existe parangón en el sistema internacional. La CAN camina hacia ello, por supuesto, de establecer la unión y la unidad política, pero solo la unión política entre los estados, creando sus espacios de la verdadera integración. Todo este proceso que vemos aquí, los 5 puntos que pongo, se hicieron a través de normas. Y esas normas son normas jurídicas de lo que se denomina derecho. ¿Qué derecho? El derecho comunitario europeo. El derecho comunitario de la Unión Europea. Porque tiene que haber reglas de regulación. Las reglas de regulación solamente se deviene de las normas jurídicas. Hans Kelsen decía, en la dinámica del sistema internacional, el famoso debe ser, la norma jurídica es imperativa. ¿Cómo se crea eso fuera de los estados? Supranacionalidad, Unión Europea y normas jurídicas. La producción normativa de la Unión Europea es vasta, por supuesto. Sin embargo, ¿dónde vemos el concepto de la supranacionalidad en su génesis, que es lo que me interesa a mí abordar en esta noche con ustedes? Por ejemplo, muestro el Tratado de París, que crea esta comunidad del carbón y del acero que acabo de referir. Miren ustedes dónde queda el concepto de la supranacionalidad, que es el gran legado europeo para América, en la Comunidad Andina, para Mercosur, para los demás mecanismos. Y ahí está, lo voy a leer para que lo podamos entender. Tratado de París, 1951, artículo 92, numeral 2. Los miembros de la alta autoridad, a eso es la supranacionalidad, por favor, ejercerán sus funciones con plena independencia, miren, en interés general de la comunidad, con rojo mío, para que lo podamos ver con mucho más detenimiento, en el cumplimiento de sus deberes, esa alta autoridad, no solicitarán ni alterarán instrucciones de gobierno ni organismo alguno. Repito, no solicitarán ni alterarán instrucciones de gobierno ni organismo alguno. Es decir, solamente ellas por su independencia no dependen de nada ni de nadie.
Ese es el mecanismo de la supranacionalidad. Es más, dice enseguida, se abstendrán de todo acto incompatible con el carácter supranacional de sus funciones. Y esto lo traigo aquí porque pegada a la supranacionalidad, a veces se cree que las funciones supranacionales pueden entrar al derecho nacional. Nunca. Las funciones que llevan a cabo los referentes del sistema andino de integración, por ejemplo, los funcionarios del sistema andino de integración, no tienen participación intraestatal, sino supranacional. Lo dice bien, se abstendrán de todo acto incompatible con el carácter supranacional de sus funciones. Por esa razón, por ejemplo, por hablar de los parlamentarios andinos, que son 25, 5 por cada uno de los países a los que me he referido, la naturaleza de su función no es interna, no es nacional, supranacional, supranacional. Por eso es que ellos ni siquiera representan a sus países. Son elegidos en sus países para la supranacionalidad, que es distinto. De manera que, sigo leyendo, cada Estado miembro se compromete a respetar este principio y a no intentar influir sobre los miembros de la alta autoridad en la ejecución de sus tareas, etcétera, etcétera. Este artículo es fundamental para entender la naturaleza de la supranacionalidad que determina, repito, una relación vertical por acuerdo de los actores visibles que son los estados. Aquí lo podemos ver en este grafiquito que he preparado para ustedes. Fíjense, por ejemplo, la supranacionalidad tiene dos características fundamentales. Que esa entidad, que esa organización, por favor, concéntrese mirando, les pido, a la CAN o a la Unión Europea, porque la CAN se hizo sobre la base de las experiencias del proceso europeo, que luego se convierte en Unión Europea. Esas dos caracteres son la independencia, son independientes, no dependen de nada ni de nadie. Y es eminentemente superior, siempre superior. Los estados, cuando miran al sistema andino de integración o miran a la CAN, tienen que mirar hacia arriba, nunca de frente. ¿Y por qué no de frente? Por acuerdo entre estados. Por tanto, esa supranacionalidad se establece para los estados-naciones, que son los que han acordado este principio, este pacto social internacional que les da vida. Y esa naturaleza de la supranacionalidad supone en consecuencia que la entidad internacional, que es la Comunidad Andina, queda expedita para dictar las referidas normas obligatorias. La cualidad de emitir normas obligatorias, evidentemente, es lo que forma el denominado derecho comunitario. Por eso es que el derecho comunitario es esencialmente conjunto de normas jurídicas obligatorias. No es conjunto de normas jurídicas accesitarias, recomendativas, no, obligatorias, porque su cumplimiento es de jure y deviene del órgano comunitario que previamente los estados han firmado por ese pacto sunt servanda de acuerdo. En consecuencia, esas normas obligatorias, que son normas jurídicas, son competencias para expedir decisiones con aplicación inmediata. ¿Qué significa con aplicación inmediata? Significa en consecuencia que los actores visibles se tienen que someter de jure, sin cuestionamiento alguno. Y la calidad de la decisión inmediata es que produce un efecto casi como un rayo. Se produce y al instante se vuelve para el Estado de obligatorio cumplimiento.
¿Esa es una normalidad en el sistema internacional? No, la normalidad de lo que estoy diciendo es en el derecho interno. Llega la ley y debemos cumplirla. Mañana dicen, se levanta los toques de queda para los tiempos de fiestas, es de cumplimiento obligatorio. Esa es la regla y la normalidad en el derecho interno. Pero en el sistema supranacionalidad es por una excepción devenida de un acuerdo previo que sí produce evidentemente un resultado en el Estado. ¿Qué hace el Estado? ¿Lo cuestiona? No, lo recepciona y esa recepción es inmediata. No hay tramitología posible, sino sencillamente de jure, ipso facto y de jure su aceptación como corresponde a la regla que estoy refiriendo. En consecuencia, fíjense ustedes, para que un órgano, otra vez comunidad andina, sea considerado supranacional, y cuando digo comunidad andina, por favor, por graficar, más abajo tengo el sistema andino de integración, por referirme al más visible mecanismo, que es el acuerdo, que dio origen a todo este proceso de integración en el subcontinente, en la subregión. Este órgano, evidentemente, para que sea considerado supranacional, primero, sus miembros deben tener, tenemos que tener presente que sus miembros no representan a ningún Estado. Esto es muy importante. Por ejemplo, los parlamentarios andinos de Perú no representan al Perú en el sistema supranacional. Son elegidos en el Perú, pero inmediatamente elegidos para la supranacionalidad. Ellos son los que expresan la fuerza del derecho comunitario en los 4 países actualmente en la CAN o en los 5 en el marco del Parlamento andino. Y sus fuerzas y sus categorías están determinados porque ellos no son de. Y esto pasa, permítame el parangón, con el siguiente que se refiere a que están desvinculados de sus nacionalidades. En el sistema supranacional también pasa con los jueces, por ejemplo, de la Corte de la Haya, para poder graficarlo un poco más. Sepan ustedes que cuando teníamos el problema, la controversia con Chile sobre la delimitación marítima que resolvió la Corte Internacional de Justicia el 27 de enero del año 2014, los jueces que decidieron fueron 17 y ninguno de ellos representaba en el asiento que tenía en la Corte de sus países. Ellos no representan a sus países. ¿A quiénes representan? A sí mismos. Y pueden ser incluso impulsados por sus países, pero el impulso que les da a sus países no supone que son representantes de sus países. Y eso exactamente pasa con, por ejemplo, el secretario general de la Comunidad Andina también. El secretario general de la Comunidad Andina no representa a Colombia porque su nacionalidad de origen es colombiana. No, es que en el pacto o acuerdo se estableció que la nacionalidad del secretario general de la Comunidad Andina no deberá ser peruana. ¿Por qué? Porque Perú tiene la sede física de la Comunidad Andina. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto es como consecuencia de los pactos o acuerdos y su calidad de nacional originaria no es relevante en términos de representación, porque el secretario general de la Comunidad Andina o los parlamentarios andinos son per se del sistema andino de integración, del sistema supranacional creado. Por tanto, no relieva en ellos sus calidades o sus cualidades de ser nacionales de. En tercer lugar, los intereses. Y esta es una enorme diferencia, por ejemplo, con los congresistas. Los intereses
que se ven en el sistema andino de integración, porque no solamente es la comunidad andina, también está el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, está el Consejo Presidencial Andino, está el Convenio Hipólito Unanue, la Universidad Simón Bolívar, etc. Todos los sistemas, todos los órganos del sistema, evidentemente responden a intereses comunitarios. No los intereses del Perú, no los intereses de Chile, no los intereses de Colombia o de Ecuador, sino los intereses de todos. Cuando ahora veo que se está impulsando y muy fuerte el derecho comunitario, en verdad que no se está pensando en el derecho nacional. No, acaban de estar en Quito, Ecuador, en este primer seminario sobre derecho comunitario, estableciendo, hablando, refiriendo la naturaleza del derecho comunitario, y los juristas Carlos Mesía y Omar Chejade, que han hablado, se han referido, por ejemplo, a esta ontología de un derecho procesal comunitario. No están pensando en el Perú. Es verdad que van y hablan de lo que la experiencia peruana, pero cuando exponen, no están pensando en el Perú, están pensando en el sistema comunitario. Los intereses son comunitarios y eso significa renunciar pues esos intereses nacionales, que forma parte, evidentemente, una ratio esencial del derecho nacional. Aquí no es derecho nacional, es un derecho esencialmente comunitario. Y lo más importante aquí, los funcionarios de una entidad supranacional nunca reciben instrucciones, mandatos, indicaciones de ningún Estado. No pueden hacerlo porque ellos están por encima de los Estados. Y eso es lo que le da vida, como decía al comienzo, al sistema andino de integración. Si no hay supranacionalidad, ¿cuál es el sentido de un sistema andino de integración? No podría caminar, porque inmediatamente cada Estado diría, no, yo no aplico la regla, el otro diría, sí, yo la aplico, el otro la mete, el otro se declara rebelde, no hay integración posible. Por eso es que el sistema andino de integración o el de la Unión Europea supone madurez para ceder en función del interés colectivo, del interés comunitario. Y esa cesión y esa capacidad para poder deshacerse de esas preeminencias, de esos poderes, es el éxito de un sistema de integración, de un sistema andino de integración, como es el caso que estamos refiriendo. Además, y aquí está lo más importante, que ya no solamente es un tema de personas, sino que en la dinámica misma del sistema supranacional existe esta calidad de poder dictar normas obligatorias. Y la capacidad y la calidad de dictar normas, repito, reitero, tienen que ser inmediatas y prevalentes. Quizás las cortes, en el caso del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que es el órgano jurisdiccional por excelencia que tiene la Comunidad Andina, la Unión Europea tiene el Tribunal de Derechos Europeo de Derechos Humanos, dictan normas a través de sus sentencias, como no son mandatos, pero también normas jurídicas dictan las entidades del sistema andino de integración. Y esos mandatos siempre son de aplicación inmediata y de aplicación prevalente. Pero ¿qué significa que sea de aplicación inmediata? Primero, significa que esa vigencia de la que estamos hablando es absolutamente de jure en los estados partes. Ustedes han visto hace muy poco la comunidad andina ha
emitido por un acuerdo, una decisión de los países miembros, el denominado Estatuto Migratorio Andino, que es, a mi juicio, uno de los más grandes volúmenes jurídicos supranacionales dados en los últimos tiempos en lo que significa el sistema andino de integración. Bueno, ese estatuto ya está vigente, apenas publicado en la Gaceta de la Comunidad Andina, ya es de jure su cumplimiento. Y es para los estados partes. Ningún estado va a cuestionar, ningún estado va a oponerse, va a apelar. No, 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 no. Es obligatorio cumplimiento, su vigencia para los estados partes, porque son parte del acuerdo. De manera que no existe ninguna tramitología posible, además de esto que hemos visto por el Estatuto Migratorio Andino. También se acaba de tomar decisiones en el marco del Sistema Andino de Integración de la Comunidad Andina para que puedan haber movilizaciones, traslados, desplazamientos con vehículos de un punto a otro, como lo hace la Unión Europea, la gente que pasa de España a Francia, o cualquier otro país del continente europeo. Ese proceso es de jure. No necesita ningún tipo de tramitología, no necesita ningún tipo de aprehensión interna. Se interna de jure automáticamente, y esa es la eficacia a la que se refiere precisamente el sistema de integración. La prevalencia, además de que nos hemos referido a la vigencia y a la eficacia, significa que es inoponible. ¿Sobre qué? Sobre la norma nacional. Es decir, la norma comunitaria siempre está por encima de la norma nacional. Ese nivel de subordinación no significa que sea policíaca, no, significa que por el acuerdo previo, el derecho comunitario per se asume que la regla de afuera es evidentemente preeminente sobre la norma interna y no la puede contradecir. Sencillamente, la norma interna agacha la cabeza y se subordina a la norma comunitaria. Incluso, decía en el acápite siguiente, imagínense que la norma nacional fuera de una fecha anterior o de una fecha posterior a esa regla comunitaria. Igual, la regla comunitaria puede tener efecto retroactivo o ultraactivo según la naturaleza del acuerdo al que lleguen los estados. Esa retroactividad o ultraactividad dependerá, evidentemente, de lo que los estados estén estableciendo como la regla fundamental para el proceso. Lo podríamos graficar de esta manera, si les parece. La regla del derecho comunitario, siempre, por favor, siempre, y aquí el recuerdo a las bases kelsenianas que aprendimos todos en las facultades de Derecho, es decir, la norma comunitaria siempre por arriba, por encima de la fórmula de la norma nacional. Y aquí no significa que sea una subordinación que produzca una nulidad de los actos del derecho nacional. No, significa que más bien la norma nacional, sin oponerse, sencillamente se subordina porque ha habido un acuerdo previo, preestablecido, y esa supranacionalidad debe ser respetada, acatada entre todos los que forman parte del sistema de integración. En consecuencia, la supranacionalidad podríamos ir cualificando de la siguiente manera en sus características. Un órgano integrado, ¿sí?, por miembros de variada nacionalidad. Uno mira la comunidad andina
mira el sistema de integración, hay ecuatorianos, hay colombianos, ¿no? Hay chilenos en el Parlamento andino, peruanos, bolivianos, son de variada nacionalidad, porque eso es el eje central, que sean actores visibles de los estados partes. No tendría ningún sentido que hayan los nacionales de un solo estado, porque ahí no habría ningún sentido práctico de la supranacionalidad. La designación de los miembros, les decía, es un acto propio del órgano. Es decir, corresponde a la propia naturaleza de la entidad. Y esto significa que, como les decía anteriormente, aun cuando los propios estados puedan proponernos cada uno de los funcionarios internacionales o los que son elegidos por el soberano, que es el pueblo, responden inmediatamente a una supranacionalidad. Lo voy a decir de otra manera. Por ejemplo, en el Perú, el Congreso de la República no tiene calidad mandatoria sobre ninguno de los parlamentarios unidos. ¿Por qué? Porque no constituye la naturaleza imperativa nacional con alcance para los que tienen un ejercicio de supranacionalidad. No llega, no es competente. Claro, por un establecimiento, como pasa en los 4 países o los 5 países del Parlamento andino, de regulaciones administrativas, hay establecimientos o acuerdos que derivan de este acuerdo general supranacional, pero no hay acto mandatorio, porque los actos mandatorios solamente los puede recibir del marco de la, repito, supranacionalidad. Funcionamiento independiente y no responde a instrucciones de los gobiernos partes. Jamás el secretario general de la Comunidad Andina puede recibir un mandato de un gobierno o de otro. Lo recibe de la manera del sistema comunitario, que es distinto, por acuerdo entre los estados. Las decisiones se incorporan en los ordenamientos jurídicos de los estados, les decía, en forma directa y en forma prevalente. Sin embargo, también hay confusión cuando se cree que como la supranacionalidad de la que yo estoy hablando es comunitaria, se cree que también es derecho internacional. No es derecho internacional. La norma del derecho comunitario, en este caso, derecho comunitario andino, es distinta del derecho internacional por una sola razón. Siendo las dos imperativas y que vienen de arriba de la supranacionalidad, mientras las normas del derecho comunitario son de jure, aplicación inmediata, ipso facto, las del derecho interno se internaliza en el derecho nacional a través de procedimientos. Y esos procedimientos legislativos al derecho interno incluso puede merecer un acto facultativo del Estado, si quiere o no, por ejemplo, suscribe un acuerdo y tiene que ser hasta ratificado, si tiene que ver con soberanía, si tiene que ver con seguridad nacional. El derecho internacional pasa por un proceso: negociación, suscripción, ratificación, canje de ratificaciones. Ese procedimiento no existe en el derecho comunitario. Repito, se suprime todo este proceso del derecho internacional y en el derecho comunitario inmediato, aplicación de jure. Y por esa razón es que el derecho comunitario, siendo como el derecho internacional supranacionales, no son lo mismo. Significa esto, además, que el derecho comunitario no supone jamás el principio de subsidiariedad. ¿Qué significa eso? Que a veces creemos, y otra vez pasa con el derecho internacional, cuando una persona quiere que su derecho, siente que su derecho no ha sido recogido y que más bien sigue la vulneración del mismo,
es una regla per se del derecho internacional, por ejemplo, en el marco del sistema interamericano, a cualquiera que desee invocar a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica previamente debe haber agotado el proceso interno. Y una vez agotado, recién puede actuar, ir a la comisión, para que la comisión interamericana se convierta en parte ante la Corte. Ese proceso no existe en el derecho comunitario. No es necesario que se produzca ese requisito de agotar el derecho interno, porque el derecho comunitario es la consecuencia de esto que estoy refiriendo, es decir, el acuerdo previo establecido por las partes. El derecho comunitario andino, en consecuencia, que surge con el Acuerdo de Cartagena, como he referido, son normas jurídicas, por eso se llama derecho. Normas jurídicas que regulan a los Estados miembros del Sistema Andino de Integración. Sistema andino como el sistema que tenemos nosotros, el sistema circulatorio, conjunto de órganos que funcionan, cada uno distinto, pero que armonizan. Ese conjunto de órganos que armonizan, aquí lo tenemos. Es el sistema andino de integración. Este sistema circulatorio internacional es el que tenemos que mirar cómo corresponde en esta visión, en esta dinámica del sistema internacional. Solamente por referir a algunos, no voy a desarrollarlos. Por ejemplo, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores es un órgano de dirección y de decisión, toman decisiones. El Consejo Presidencial Andino, los jefes de Estado de los países miembros, es un órgano máximo de la comunidad andina, del sistema andino de integración. La Comisión de la Comunidad Andina es un órgano de dirección y de decisión, es decir, emiten decisiones que son mandatorias, y así el Convenio Hipólito Unanue, el Convenio Simón Rodríguez, la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, me salto para hablarles del Parlamento Andino, del Tribunal de Justicia, el Consejo Consultivo Empresarial, todos y cada uno de los órganos le dan esta simetría, esta viabilidad al sistema andino de integración, donde no todos tienen la cualidad o la calidad de emitir normas jurídicas vinculantes u obligatorias. Las decisiones las tiene el Consejo Andino de Ministros, o sea, de cancilleres, y la Comisión de la Comunidad Andina, que también toma decisiones. De manera que vean ustedes cómo funciona el derecho comunitario, que es un conjunto de normas que le dan viabilidad y conjugan cómo los derechos nacionales de nuestros países entran en una regla o armonía con el derecho supranacional que ellos mismos han creado. Claro, la integración, aquí vemos el sistema de integración andina que tiene 52, 53 años, ¿no? Pero así como el europeo, el sistema de integración no se hace de la noche a la mañana. Es un proceso, supone etapas, y esas etapas son diversas, ¿no es cierto? Por ejemplo, mirando un poco el esquema europeo, ha habido 3 etapas, ¿cómo no? Esencialmente la naturaleza de la integración europea ha sido económica, como todos sabemos. También en América del Sur, con la Comunidad Andina, primero la formación de un área de preferencias arancelarias, que los estados tienen sus oficinas nacionales, todavía no llegan a un nivel de supranacionalidad. Una segunda etapa fue alimentando la madurez del proceso. Se habla de una zona de libre comercio, donde hay ya órganos comunes intergubernamentales, o sea, de cada país, ¿no? Y se establecen estos procesos de la Unión Aduanera primero,
el mercado común, que es realmente un proceso muy elevado, y la unión económica, que van alcanzando para maximizar sus procesos económicos a fin de obtener eh, el mejoramiento de la calidad de vida de sus pueblos, de su gente, que ese es el objeto final. Y la tercera etapa, que es el plus de la integración, es la integración económica completa, total. Pero para llegar a ella, evidentemente hay que lograr todo un proceso de madurez en la integración, como ha pasado evidentemente con el proceso de la Unión Europea. ¿Dónde es que aparece el derecho comunitario en sí? ¿Cuándo aparece y en qué momento? La doctrina del derecho comunitario, europeo y latinoamericano, porque también hay en Centroamérica, refiere que en la segunda etapa, en la formación de los espacios de la integración que se logran por la unión aduanera, el mercado común y la unión económica, estos procesos y estos espacios permiten que se pueda lograr, evidentemente, la aplicación del derecho comunitario y la aparición de un tribunal de justicia que es el que debe resolver las innegables controversias que van a surgir a través de todo este proceso al que me he referido. Esto es, en general, amigos, la supranacionalidad a la que yo me he querido referir, mirando esto que debe significar para nuestros países el gran volumen del derecho comunitario al cual Gustavo Pacheco de manera sostenida viene impulsando en el marco de del Parlamento andino y que a mi juicio tiene que tener un correlato con esta visión, la conceptualización de lo que se denomina, llamamos, la patria andina. La patria andina es el conjunto de esta idiosincrasia común, colectiva, que están formando los países, los estados, a lo largo del tiempo. Desde que se hicieron bicentenarias las sociedades de nuestro continente, forjándose por esa orografía que son los Andes, y esta patria andina que debe significar una mirada de elevación, con eso que sería la patria andina como la visión macro y materializada de la gente en el ciudadano andino, y que los europeos lo han conseguido. Por eso es que tienen una moneda que les permite a ellos optimizar sus relacionamientos en diversos ámbitos, porque han conceptualizado esa visión europea histórica que América Latina y América del Sur, a mi juicio, debería tener como uno de los mayores desarrollos. Desde mi perspectiva, tenemos que lograr que esta patria andina permita mirar el retorno de dos de los países que son parte del sistema histórico, orográfico histórico de los Andes. Como sabemos, Chile, que es fundador de la Comunidad Andina, del Acuerdo de Cartagena, en 1976 sale. Es verdad que está como asociado, pero debería devolver como miembro pleno, activo y permanente, a mi juicio. Y como él, el caso de Venezuela, que también ingresó al sistema del Acuerdo de Cartagena y que en el 2006 se retira. Bueno, allí está, a mi juicio, dos de los procesos que tendrán que trabajar las miradas unívocas y luego en conjunto de los países miembros del sistema de andino de integración para hacer realmente una vinculación como corresponde, considerando los Andes como esa gran ratio. Y en ese sistema y en ese eje, lograr, como corresponde a mi juicio, que Argentina también pueda ser incorporada
al sistema andino de integración. Argentina y Chile tienen la parte más meridional de los Andes, en derecho casi por naturaleza orográfica para Argentina pertenecer al sistema andino de integración. Políticas exteriores que requieren una política internacional consensuada para que podamos referir, como dije en una columna en su momento, para que se logre que los países miembros de nuestra subregión, entre ellos Chile y Argentina, puedan ser evidentemente partes del sistema andino de integración. Sería una elevación, un gran volumen, por lo demás, de esta nueva configuración del sistema andino de integración y por tanto un fortalecimiento del derecho comunitario con las experiencias que viene con Argentina en el ámbito del Mercosur, etcétera, para viabilizar con ellos, además Venezuela, este gran fortalecimiento de lo que es la aspiración que creo legítima debe darse, lograr esta visión de la unión del sistema andino de integración con los países que están determinados por la cordillera de los Andes, es decir, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Esta visión ontológica de conseguir que el sistema andino de integración alcance a este volumen de países solamente se va a producir si hay una voluntad política. Cuando hay voluntad política se llega a las estrellas. Los estados en nuestra región son estados de paz. No somos con el mayor respeto por otros espacios del globo donde hay muchos conflictos como en el Medio Oriente. Somos un espacio de paz. Somos un espacio que tenemos un pasado precolombino común y tenemos un proceso de sincretismo con una España por la que se hizo el mestizaje y la sociedad criolla. Pues sociedad criolla, sociedad de mestizaje, sociedad originarios, de los originarios recrean esto que llamamos la patria andina y que debería configurar esta visión ontológica que ojalá las autoridades y los gobernantes puedan llevar adelante. Mientras tanto, seguir construyendo el derecho comunitario, que será, a mi juicio, el verdadero vector por sus normas que van a hacer realidad cada vez más las aspiraciones de los habitantes de nuestros países, que lo que buscan y lo que quieren es movilizarse en un sistema internacional de la interdependencia, de la globalización. Esa es la tarea que, a mi juicio, en esta nueva etapa será de los retos para los órganos del sistema andino de integración. A todos ustedes, mi gratitud, mi agradecimiento por la oportunidad que me han dispensado en esta hermosa noche académica. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si es que hubiera tiempo para preguntas, depende de usted. Sí, un par de preguntas, ¿no? Está bien. Sí. Okay. Bueno, pueden enviar sus preguntas al chat. Y también acá tenemos una pregunta. Dice, ¿cuáles son las diferencias más palpables de la noción que posee de supranacionalidad entre organizaciones internacionales de Occidente y Oriente? Muchas gracias. En verdad que en las sociedades orientales o sociedades en el Medio Oriente, etcétera, las ratios están definidas por el origen y la naturaleza del derecho. Por ejemplo, por hablar del Medio Oriente, domina y mucho el derecho islámico. Y el derecho islámico también ha tenido elevación en el marco de la Liga
por ejemplo, la Liga Árabe y su ratio del tribunal, los países han asumido y entendido que el concepto de la supranacionalidad supone para ellos aceptar también reglas de subordinación para el mejor ejercicio, la mejor viabilidad de sus procesos. Nada más que mientras en los procesos de supranacionalidad de Occidente, con valores distintos, por ejemplo, categorías políticas como democracia, etcétera, forman parte de las exigencias de los mecanismos de la vida comunitaria en los países del sistema de integración islámico, donde hay muchas monarquías. Ese no es un elemento, digamos, no digo que no se tome en cuenta, pero no es un elemento prioritario. Más bien, en ambos casos, se respeta mucho la fase intraestatal que van a determinar, por supuesto, en su momento, estas interacciones que promueven y generan los espacios. Los conceptos y las instituciones y las figuras del derecho comprenderás que son valoradas de diferente manera por la propia naturaleza histórica. Los procesos son distintos. Tiene mucho que ver el proceso histórico y el sistema jurídico. En los países anglosajones, el common law, los países románicos, germánicos tienen otro proceso, los islámicos otro, los países ya de Oriente propiamente dicho manejan otros presupuestos, pero todos ellos legítimamente aceptados son importantes porque mantienen un orden sin llegar a la anarquía, respetando la supranacionalidad que ellos mismos han acordado. Bueno, también una última pregunta que quería hacerle respecto, haciendo una analogía con lo que es la Unión Europea y también, por ejemplo, teniendo en cuenta los países bálticos, países también como Hungría, tienen diferencias sociales y que han sido uno de los últimos países, que han sido adheridos a la Unión Europea, y las diferencias sociales, políticas, son tan diferentes que ponen también en amenaza esta supranacionalidad, ¿no? Por ejemplo, a la diferencia a Latinoamérica, que tiene una realidad social, económica y política, e incluso todavía histórica, ¿no? Un poco más coincidencia, ¿podría ser un beneficio para que la supranacionalidad que se desarrolle desde un punto político sea más sostenible e incluso más que la Unión Europea? A ver, ahí hay dos cosas, Francesca. La primera es que la naturaleza de la integración europea ha estado determinada por la dinámica económica. Recuerda, son 27 países, casi 27 idiomas. O sea, casi 27 miradas intraestatales distintas. Eso tuvo Europa y ha tenido a través de la historia. Entonces comprenderás que las ratos sociológicas a las que te refieres, las construcciones, en verdad que más bien el proceso europeo las ha conservado intactas hacia adentro, intraestatalmente. Y la dinámica del éxito ha estado, como he referido al comienzo, en el proceso evolutivo y de la madurez de la integración económica. Mira, cuando quiso devenir una integración política supranacional con una constitución para Europa, allí como que hubo una colisión. No todos estuvieron de acuerdo con una constitución para Europa. Primero porque la constitución es un instrumento, es una norma jurídica la más importante de un Estado. Y muchos empezaron a creer que si había una constitución para Europa, entonces ya no vamos a hablar sino de un Estado supranacional. Y entonces dijeron que no, y por eso retrocedieron, porque se dieron cuenta que el elemento político como vector esencial para la Unión Europea no era la regla, y tampoco es sociológico, sino más bien de manera estelar y transversal el económico, las directivas, los mandatos y las decisiones se han tomado y muy en cuenta en el tenor de carácter
de carácter económico. Con esto puedo acabar. Sí hay en ese respeto intraestatal de su construcción sociológica mucho de respeto a su vez por los derechos humanos. El Consejo de Europa, por ejemplo, ha trabajado en mucho los derechos humanos en el marco de la Unión Europea. Nosotros no. Nosotros no hemos trabajado derechos humanos. Nosotros hemos trabajado marco económico, aduanero, comercial. El tribunal que tenemos es un tribunal para resolver controversias de carácter aduanero, comercial. No digo que esté mal, sino que todavía, a mi juicio, estamos en un proceso que no hemos llegado a la configuración europea. Y cuando tengamos una supranacionalidad en derechos humanos, será también un momento de elevación. Esa supranacionalidad en términos de derechos humanos no la tiene la Comunidad Andina, la tiene, como sabes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. A mi juicio debería tenerla la Comunidad Andina, pero eso todavía será un proceso como el que denoté para Europa, una Comunidad Andina, un sistema andino de integración de los países miembros de nuestra subregión, que tendrán que progresivamente elevarse, y ahí estará el derecho comunitario abriendo trocha, abriendo camino para que se pueda conseguir muchas de las exigencias que son peticiones que formulan los nacionales de cada estado miembro de la Comunidad Andina o del sistema andino de integración, que es en esa mirada ultraactiva que estamos graficando, los ciudadanos del sistema andino de integración, que es lo que más me gusta a mí hablar, antes que de ciudadanos de cada país, debemos comenzar a hablar de los ciudadanos del sistema andino de integración, los ciudadanos de la patria andina. Muchas gracias. Es que tiene tiempo para una última pregunta. Dale, por supuesto, okay. Dale. Por el chat nos dijeron, ¿cuál cree que fueron las dificultades o errores de UNASUR? Bueno, UNASUR ya es una pregunta, digamos, distinta, porque UNASUR en verdad que no es una organización que tenga per se la dinámica de ser un sistema de integración. El UNASUR fue creado para mirar orbitalmente necesidades, aspiraciones de los países de Sudamérica, UNASUR por eso, muy ligados incluso a temas de seguridad, ¿no? Que también deberíamos buscar integración en temas de seguridad, claro que sí, pero creo que UNASUR, por la pregunta directa que me hacen, merece una respuesta directa. Y creo que lo que no debería hacerse ni con UNASUR, ni con Comunidad Andina, ni con OEA, ni con CELAC, nada, es ideologizar. La ideologización termina desvaneciendo a las instituciones, a las organizaciones. Tenemos que elevarnos y entender que la supranacionalidad que se crea no es para ideologizar, sino más bien para crear vasos comunicantes, vasos que atraiga, que genere consensos. Esa es la fórmula. Cuando UNASUR termina desnaturalizado por la ideología, entonces surge la necesidad de crear otros espacios como PROSUR, que crea Chile, ¿te das cuenta? Y eso es lo que no hay que hacer. No digo que esté mal que se haya creado PROSUR, lo que quiero decir es que justamente cuando se producen ideologizaciones, se producen divisiones, se vuelven débiles las instituciones y los procesos, y América del Sur y la subregión más bien deberían estar en una etapa de fortalecimientos. Y ahora con la pandemia, mucho más razón para fortalecer nuestras relaciones bionívocas, nuestras relaciones concomitantes entre los actores visibles para crear realmente los espacios donde nos sigan mirando en el sistema internacional del siglo XXI, que son los bloques. Los bloques hoy día son la regla en el sistema internacional, y los bloques deben suponer previamente integración.